Era una tarde tranquila cuando Xiusa recibió una visita inesperada. Un notario, trajo consigo un sobre misterioso. Intrigada, Xiusa abrió el sobre y encontró un dibujo que hizo cuando era niña. Era una representación de su familia, con ella, su madre y un hombre desconocido. El dibujo sacó a la luz recuerdos perdidos y secretos ocultos. Gleb Borisovich, con expresión seria, observó atentamente cada reacción de Xiusa. Ella, a su vez, apenas podía creer lo que veía. La imagen infantil, de rasgos inocentes, escondía un significado más profundo del que podía imaginar. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a fluir por su mente como un río turbulento, arrastrándola hacia un pasado que preferiría olvidar. Mientras miraba el dibujo, Xiusa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La figura del hombre desconocido la intrigó y sus ojos se fijaron en la imagen, tratando de desentrañar el misterio que durante mucho tiempo había permanecido latente en su memoria. ¿Quién es este hombre, Gleb?, preguntó Xiusa con voz temblorosa, delatando su confusión interior. El notario, con su habitual seriedad, respondió. Ese hombre es tu padre, Xenia. Tu verdadero padre. La revelación golpeó a Xiusa como un rayo. Su padre biológico, previamente desconocido, surgió del pasado para desafiar las verdades que ella creía conocer. Una avalancha de emociones la invadió, conmoción, confusión y un atisbo de ira hacia su madre, que siempre le había ocultado la verdad. ¿Mi padre?, susurró Xiusa, incapaz de apartar la vista del dibujo. La imagen cobró vida y ella intentó reconstruir las piezas del rompecabezas que constituía su historia. Gleb Borisovich, consciente del impacto de la noticia, continuó explicando. Detallaba los acontecimientos que llevaron a la separación de los padres de Xiusa, revelando una narrativa que ella nunca había imaginado. La historia, como un guión dramático, se desarrolló ante sus ojos, sacando a la superficie secretos que habían estado enterrados en lo más profundo de su psique. Su padre, Alexandre, y su madre, María, enfrentaron desafíos insuperables. Una serie de acontecimientos trágicos los separaron, y Alexandre finalmente se fue, dejando atrás una familia destrozada y un corazón roto. Nunca dejó de amarte, Xenia. Este dibujo es prueba del amor que siempre llevó consigo. Xiusa sintió un torbellino de emociones. La figura de Alexandre, su padre, se volvió más real cuando Gleb Borisovich compartió detalles de un pasado que ella apenas podía comprender. El dibujo, ahora más que una simple línea infantil, se convirtió en un vínculo entre ella y un hombre que, hasta entonces, solo existía en las sombras de lo desconocido. ¿Dónde está mi padre ahora?, preguntó Xiusa, con los ojos fijos en el notario. Gleb, reflexionando sobre sus palabras, respondió. Tu padre falleció hace unos años, Xenia. Pero nunca dejó de recordarte. Conservó este dibujo como un recuerdo precioso de su hija. La noticia de la muerte de su padre dejó a Xiusa en silencio. El dolor, mezclado con un arrepentimiento tardío, la envolvió como una sombra. El pasado, revelado de forma inesperada, arroja luz sobre los sentimientos y las relaciones que dieron forma a su vida. El notario, al darse cuenta de la intensidad del momento, recogió el dibujo y lo devolvió al sobre. Una sensación de inquietud flotaba en el aire, como si el pasado insistiera en permanecer presente. Gleb Borisovich se levantó para irse, dejando a Xiusa con un torbellino de emociones que procesar. Curiosa y confundida, Xiusa decidió concertar una cita con el notario para descubrir la verdad detrás de aquel dibujo. Pronkin que explicó que su padre, Andrei, había fallecido recientemente y que su testamento se revelaría en 2 días. Xiusa aceptó a regañadientes asistir a la lectura del testamento, sin saber el impacto que tendría en su vida. A la mañana siguiente, Xiusa se reunió nuevamente con Gleb Borisovich en su oficina. La sala, llena de olor a antigüedad y a documentos importantes, añadió un aire solemne a la reunión. Xiusa esperaba nerviosamente respuestas que pudieran redefinir su comprensión del pasado. Xenia, antes de continuar, es importante que estés preparada para lo que estás a punto de descubrir, advirtió el notario, ajustándose las gafas con seriedad. Ella sintió con aprensión y él continuó, tu padre, Andrei, dejó instrucciones específicas sobre cómo quería que se revelaran sus últimos deseos. El dibujo que encontraste es solo la punta del iceberg. Con un gesto solemne,
Gleb le entregó a Xiusa un sobre cerrado. En él estaban escritas a mano las palabras para Xenia, mi hija. La tensión en el aire aumentó cuando abrió el sobre y comenzó a leer la carta dejada por su padre. Querida Xenia. Si estás leyendo esta carta, significa que ha llegado el momento de conocer la verdad sobre tu origen y el destino que elegí para ti. Yo, Andrei, tu padre, no tuve la oportunidad de estar presente en tu vida como me hubiera gustado. Circunstancias inesperadas nos separaron, pero mi amor por ti siempre ha sido constante. A lo largo de los años, he observado tu crecimiento desde la distancia, permitiéndote construir tu propio viaje. Sin embargo, ahora es el momento de revelar las piezas que faltan en este rompecabezas. No solo eres mi hija, sino también la heredera de una fortuna que está destinada a ti. En este sobre encontrará información sobre su herencia, así como instrucciones detalladas sobre cómo proceder. Sé que esta noticia puede sacudirte, pero confío en que tomarás las decisiones que mejor se alineen con tus valores y deseos. Recuerda, Xenia, la verdad tiene el poder de liberar, incluso si inicialmente causa dolor. Espero que este encuentro con tu pasado te guíe hacia un futuro que sea verdaderamente tuyo. Con amor. Andrés. Después de terminar de leer, Xiusa sintió una mezcla de emociones. La verdad, ahora revelada, arroja una luz diferente sobre su existencia. Su padre, ausente durante tanto tiempo, aún conservaba un amor incondicional y una herencia sorprendente que ella nunca hubiera imaginado. Gleb Borisovich, al darse cuenta del impacto de la revelación, habló amablemente: Xenia, esto es solo el comienzo. El testamento contiene más detalles sobre los bienes de tu padre y las condiciones que él estableció. Ahora, depende de ti decidir cómo seguir adelante. Al salir de la notaría, Xiusa llevaba consigo no solo la carta de su padre, sino también el peso de las decisiones que tendría que tomar en los próximos días. El patrimonio hasta entonces desconocido se convirtió en una encrucijada de posibilidades y desafíos. Antes de abrir la carta dejada por su padre, Xiusa reflexionó sobre su infancia y las palabras de su madre, que siempre habían retratado a su padre como un hombre despreciable. Sin embargo, las palabras del notario la hicieron cuestionar todo lo que creía saber. Decidió abrir la carta y adentrarse en el desconocido e intrigante mundo de su juventud y de sus padres. En un momento de vacilación, Xiusa sostuvo la carta en sus manos, sintiendo la textura del papel e imaginando las emociones que su padre, Andrei, había puesto en esas palabras. Su madre, a lo largo de los años, había construido una narrativa oscura en torno a Andrei, presentándolo como un hombre cuyas decisiones habían dañado irreparablemente a su familia. Los recuerdos que Xiusa guardaba estaban fragmentados y llenos de sombras, pero el dibujo de los niños y la carta ahora confrontaban esa versión de la historia. ¿Qué me ocultaste, papá?, murmuró Xiusa para sí misma antes de deslizar su dedo sobre el sello que contenía la carta. Cuando rompió el sello, una sensación de vulnerabilidad la envolvió. Las palabras escritas a mano del padre comenzaron a revelar secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. La narración, entrelazada con viejos recuerdos, reveló una realidad que chocaba con la imagen que le había pintado su madre. Querida Xenia. Comienzo esta carta con el corazón apesadumbrado, sabiendo que la verdad que se revelará puede sacudir sus creencias. Mi historia con tu madre, Elena, es compleja, marcada por decisiones difíciles e innumerables giros y vueltas. Sin embargo, quiero que sepas que siempre te he amado y te amaré sin importar lo que descubras sobre mí. Elena y yo éramos jóvenes, envueltos en la pasión y la ingenuidad de la juventud. Sin embargo, las circunstancias nos obligaron a tomar caminos separados. El dibujo que encontraste representa una época en la que éramos una familia unida, y la figura desconocida era un hombre que, por dolorosas razones, tuvo que ser dejado atrás. Lo que tu madre te ha contado a lo largo de los años es solo una versión de la historia, una visión distorsionada por las cicatrices del tiempo. Les imploro a medida que avanzan que tomen el espacio para comprender todos los lados de esta narrativa. Al revelar estas verdades, no busco justificar mis acciones, sino ofrecerle la oportunidad de conocer la verdadera historia de su familia. No hay villanos en esta historia, solo seres humanos complejos que intentan afrontar los desafíos de la vida. Con amor. Andrés. Las palabras de Andrei resonaron en la mente de Xiusa, generando una tormenta de pensamientos contradictorios.
La historia que estaba empezando a descubrir era un intrincado tapiz de amor, pérdida y decisiones difíciles. El hombre desconocido del dibujo era una figura que necesitaba comprender, una pieza crucial en el rompecabezas de su existencia. Decidida a saber más sobre este hombre, Xiusa comenzó a buscar respuestas. La carta, aunque esclarecedora, fue solo el punto de partida. Al confrontar a su madre con la verdad, Xiusa buscó reconciliar las versiones contradictorias del pasado que ahora se desarrollaban ante ella. El camino que había elegido no era fácil, pero era una inmersión necesaria en lo desconocido. El enigma de su familia estaba lejos de resolverse y las revelaciones se convirtieron en preguntas aún más intrigantes. La carta revelaba que su padre, Andrei, y su madre, Sina, tenían una relación intensa y apasionada. Sin embargo, los padres de Andrei interfirieron, desaprobando la relación y obligando a Sina a elegir entre la familia de Andrei y su amado. Xiusa se sorprendió al descubrir que sus abuelos paternos habían conspirado para separar a sus padres. Las palabras escritas por Andrei resonaron en la mente de Xiusa, formando imágenes vívidas de un pasado lleno de intensas emociones y conflictos familiares. El amor entre sus padres, inicialmente visto como una fuerza unificadora, se convirtió en una tragedia prohibida. Sina, ante una elección imposible, se vio obligada a dejar atrás a Andrei y renunciar al amor que compartían. La tragedia se desarrolló como una obra de teatro oscura, con los abuelos de Andrei manipulando los hilos invisibles del destino de su familia. Xiusa apenas podía creer que la misma familia que ahora buscaba la reconciliación hubiera sido responsable de desgarrar el amor que compartían sus padres. Los abuelos, figuras que deberían representar la unidad y el apoyo, se convirtieron en arquitectos de la separación, moldeando el destino de manera cruel. Al profundizar en las profundidades del amor prohibido de sus padres, Xiusa se encontró atrapada en una red de emociones contradictorias. La revelación sacudió los cimientos de su comprensión de su pasado y su familia. El odio que sus abuelos habían sembrado años atrás ahora estaba germinando, echando raíces que amenazaban la estabilidad de las verdades que había conocido. Ahora, ante la cruel verdad, Xiusa se enfrentaría a sus abuelos, buscando comprender las razones detrás de sus acciones. El amor prohibido de Andrei y Sina no era solo una historia de amantes separados, sino una narrativa compleja de fuerzas externas que moldearon su destino. ¿Cómo pudieron hacer eso?, murmuró Xiusa para sí misma, con lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. El dolor de su padre y la traición de su madre resonaron en las páginas de la carta, creando un doloroso retrato de un pasado que apenas empezaba a comprender. A medida que el peso de las revelaciones se sentaba en su corazón, Xiusa sintió la urgencia de confrontar a los responsables de esta tragedia familiar. El siguiente paso en su viaje implicó enfrentarse a los abuelos de Andrei, quienes habían jugado un papel fundamental en la separación de sus padres. El capítulo del amor prohibido estaba lejos de estar cerrado. Las complejas emociones y conflictos familiares ahora desatados exigían respuestas, y Xiusa estaba decidida a encontrarlas. El viaje hacia la verdad continuó y cada revelación abrió nuevas heridas en la estructura de su comprensión del pasado. Sina, temiendo el rechazo de sus padres por estar embarazada, decidió separarse de Andrei. Impulsada por la tristeza y la desesperación, desapareció de la vida de Andrei, dejándolo desconsolado. Andrei, incapaz de afrontar la situación, decidió huir al norte en busca de una nueva vida. La decisión de Sina se tomó en un momento de vulnerabilidad, impulsada por el miedo a ser juzgada por sus padres conservadores. Embarazada y aislada, optó por separarse para proteger a Andrei y al niño que llevaba en su vientre. El peso de la responsabilidad y la incertidumbre del futuro la llevaron a tomar una decisión dolorosa. Andrei, a su vez, vio cómo su mundo se desmoronaba cuando Sina desapareció abruptamente. Su intenso amor fue reemplazado por un dolor insoportable, dejándolo sin rumbo. La fuga de Sina fue un golpe devastador para Andrei, que se encontró solo, frente al vacío dejado por su amada. La decisión de huir hacia el norte se convirtió en el único refugio para Andrei. Estaba buscando un nuevo comienzo, una oportunidad de dejar atrás recuerdos dolorosos y construir una vida lejos de la tragedia que lo atormentaba. Las carreteras heladas y los vastos horizontes del norte sirvieron de escenario para la reinvención de Andrei, un hombre marcado por la separación. El capítulo de separación y fuga marcó un punto de inflexión en la historia de Andrei y Sina.
Cada paso en la dirección opuesta parecía separarlos aún más, creando un abismo emocional que ninguno de los dos podía salvar. El destino, una vez entrelazado, ahora los arrojó en direcciones desconocidas. Al partir hacia el norte, Andrei llevaba consigo los recuerdos de su pasión interrumpida y la incertidumbre de lo que le deparaba el futuro. Dejó atrás su ciudad natal, sus raíces y a la mujer que había moldeado su comprensión del amor. La huida representó un acto desesperado de escapar del dolor que lo envolvía. El silencio de la noche fue testigo de la partida solitaria de Andrei, mientras Sina, en algún lugar lejano, afrontaba las consecuencias de su elección. La separación y la huida se convirtieron en una dolorosa dualidad, separando dos destinos que habían estado entrelazados por el amor pero deshechos por las circunstancias. Andrei, después de años de separación, decidió regresar con su amada Sina y su hija Xiusa. El corazón de Andrei latía con fuerza con la esperanza de encontrar a la mujer que había perdido hacía tanto tiempo. Imaginó el momento en que volvería a ver a Sina y Xiusa, creando en su mente un escenario de reconciliación y felicidad. Al llegar al apartamento de Sina, la ansiedad de Andrei era palpable. Se quedó mirando la puerta y dudó un momento antes de llamar. El sonido resonó en el pasillo silencioso, alimentando la tensión que crecía dentro de él. La puerta se abrió lentamente, revelando a los padres de Sina, con rostros marcados por el tiempo y la desaprobación. Andrei, con una mezcla de nerviosismo y determinación, preguntó por Sina. Sus padres intercambiaron miradas significativas, antes de finalmente confesar que Sina no estaba en casa. La noticia golpeó a Andrei como un golpe, dejándolo desconcertado. Desesperado por encontrar a Sina, Andrei intentó conseguir más información. Sus padres, sin embargo, insistieron en que renunciara a su amor perdido. Afirmaron que Sina había reconstruido su vida y que la presencia de Andrei solo causaría más sufrimiento. La resistencia de los padres de Sina se convirtió en una barrera insuperable, pero Andrei no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Por favor, dime dónde está. Necesito verla, suplicó Andrei, con la voz llena de emoción. Los padres de Sina se mantuvieron firmes y resaltaron las dificultades y el dolor que la ausencia de Andrei había causado a su hija. La tensión en el aire creció con cada palabra intercambiada. En un momento de desesperación, Andrei decidió buscar a Sina por su cuenta. Caminó por las calles, visitó lugares que solían frecuentar juntos, pero Sina se mantuvo evasiva. La ciudad que alguna vez fue el escenario de su amor ahora se ha convertido en un laberinto de incertidumbre. El fatídico encuentro que Andrei buscaba parecía escaparse de él, como si el destino jugara cruelmente con sus expectativas. A cada paso, la esperanza disminuía, reemplazada por la amargura de la pérdida. El amor que imaginaba reavivarse se disipó ante la realidad intransigente. La búsqueda de Sina se convirtió en un viaje solitario y tortuoso. El pasado, que Andrei esperaba reconstruir, resultó ser un terreno inestable e inexplorado. Las palabras de los padres de Sina resonaron en su mente, preguntándose si realmente era posible alcanzar la felicidad después de años de separación. La sala se llenó de tensión y las palabras arrojadas en la discusión resonaron como flechas afiladas. Andrei, en medio de una intensa conversación con sus suegros, descubrió verdades dolorosas que ensombrecerían su pasado y amenazarían cualquier posibilidad de reconstruir su familia. Durante la acalorada discusión, Andrei descubrió que Sina había creído las insidiosas mentiras de sus padres. Habían sembrado dudas en su mente, convenciéndola de que Andrei tenía otra familia, una vida paralela que había mantenido oculta. Las crueles revelaciones penetraron profundamente en el corazón de Andrei, quien, desesperado e indignado, buscó desesperadamente demostrar su inocencia. «No lo entiendes. Nunca traicioné a Sina, nunca tuve otra familia», exclamó Andrei, sus ojos reflejaban el dolor de ser incomprendido. Sin embargo, la ira y la tristeza se materializaron en los rostros de los suegros, quienes permanecieron irreductibles en su desconfianza. Los suegros de Andrei, moldeados por las mentiras que creían, se resistieron a sus palabras. Cada intento de explicación fue recibido con desdén y escepticismo. El ambiente estaba saturado de la angustia de una familia desgarrada por la desconfianza. ¿Crees que construiría una vida paralela? ¿Qué le mentiría a Sina? «La alejaste de mí», gritó Andrei, con los puños cerrados por la frustración. La verdad parecía un hilo delicado,
a punto de romperse en cualquier momento. Sina, atrapada entre la lealtad a sus padres y los recuerdos del amor perdido, observó la discusión en silencio. Con el corazón dividido entre el pasado y el presente, se vio atrapada en una compleja red de decepciones. La dolorosa revelación ensombreció sus convicciones y la obligó a cuestionar todo lo que creía saber. La sala, ahora un campo de batalla emocional, fue testigo del colapso de los cimientos de una familia que alguna vez estuvo unida por el amor. Andrei, al borde del agotamiento, sabía que la verdad era su única aliada, pero persuadir a sus suegros era una tarea casi imposible. El peso de la dolorosa verdad se cernía sobre Andrei como una sombra impenetrable. Después de la intensa discusión y la resistencia implacable de sus suegros, se dio cuenta de que ya no podía luchar contra la corriente de desconfianza que lo ahogaba. Una decisión difícil pesaba sobre su corazón, una carga que llevaría por siempre. Andrei, no puedes simplemente rendirte. Están equivocados si podemos afrontar esto juntos, insistió Sina, cuyos ojos suplicantes reflejaban la angustia compartida. Sin embargo, las palabras de Andrei, aunque teñidas de tristeza, revelaron una determinación inquebrantable. No puedo, Sina. Si me quedo, solo prolongaré el sufrimiento. Nunca aceptarán a nuestra familia. Necesito seguir adelante para protegerte a ti y a Xiusa, confesó Andrei, con la voz llena de resignación. La decisión resonó como un lamento, una banda sonora melancólica al final de una era. Sina, ante la perspectiva de perder de nuevo al hombre que una vez amó intensamente, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y si te vas, cómo podemos arreglar todo esto?, cuestionó, su voz temblaba por la vulnerabilidad de alguien que vio un futuro desmoronándose. Andrei miró a Sina a los ojos, sus sentimientos se reflejaban en una mirada llena de amor y tristeza. A veces, seguir adelante es la única manera de encontrar la paz. No podemos arreglar lo que está roto aquí, respondió, desviando los ojos para evitar la desesperación evidente en los ojos de Sina. El apartamento, que alguna vez fue refugio para una familia en crecimiento, ahora fue testigo del desenlace de una historia que parecía destinada a desmoronarse. La difícil decisión resonó en las paredes vacías, como un suspiro de resignación. Al cerrar la puerta detrás de él, Andrei dejó atrás no solo un hogar, sino también los escombros de un pasado roto. Sus pasos resonaron por el pasillo, cada uno marcando la creciente distancia entre él y la familia que ahora existiría solo en recuerdos fragmentados. El día de la lectura del testamento de Andrei llegó rodeado de un ambiente lleno de expectación e incertidumbre. Xiusa, todavía conmocionada por las revelaciones de su tumultuoso pasado, asistió a la reunión con el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y esperanza. El notario, Bronkin Gleb Borisovich, miró solemnemente a Xiusa mientras empezaba a pronunciar las palabras que revelarían los últimos deseos de Andrei. La sala, llena de tensión silenciosa, esperaba el mensaje póstumo que daría forma al futuro de Xiusa. Dejo a mi hija Xiusa no solo los bienes materiales, sino también la búsqueda de la verdad. En un sobre cerrado encontrará respuestas a las preguntas que han perseguido su vida, declaró el notario, sus palabras resonaron en el silencio. La mirada de Xiusa se fijó en el sobre, un objeto que contenía no solo papel y tinta, sino también la promesa de iluminación y, tal vez, la oportunidad de curación. Extendió la mano temblorosa para recibir la herencia dejada por su padre, mientras las sombras del pasado se cernían sobre ella. Al abrir el sobre, Xiusa encontró una carta escrita a mano por Andrei. Sus ojos escanearon las palabras con intensidad, captando cada detalle de la narración que se desarrollaba ante ella. El testamento no fue solo una transmisión de bienes, sino una invitación a un camino emocional y espiritual. He recorrido caminos tortuosos y he enfrentado desafíos que moldearon el destino de nuestra familia. En esta búsqueda de la verdad, encontrarán no solo mi pasado, sino también la oportunidad de la reconciliación. Que este legado ayude a construir puentes donde antes existieron abismos, dijo en la carta de Andrei, sus palabras resonando en el corazón de Xiusa. La sala permaneció en un silencio reverente mientras Xiusa procesaba la información contenida en la carta. El testamento, lejos de ser un simple documento legal, se convirtió en una brújula para un viaje interior, una búsqueda de comprensión y perdón. La continuación de la historia quedó en el aire, y Xiusa, atrapada por las palabras de su padre, se sintió obligada a seguir las huellas del pasado. La verdad, aún parcialmente revelada,
Fue una llama que iluminó la oscuridad de una historia que se desarrollaba ante ella. Cuando la sala se vació después de la lectura del testamento, Xiusa sostuvo la carta de Andrei como guía hacia lo desconocido. El siguiente capítulo de su vida la esperaba y estaba decidida a enfrentar las sombras del pasado y construir un futuro moldeado por la comprensión y la aceptación. La herencia dejada por Andrei se convirtió no solo en un legado financiero, sino también en un catalizador de la transformación de Xiusa. Guiada por la carta de su padre y decidida a desentrañar los misterios de su pasado, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento que trascendería las líneas del tiempo. Al profundizar en las raíces de su historia familiar, Xiusa descubre recuerdos enterrados hace mucho tiempo y se enfrenta a verdades dolorosas. Cada revelación, por difícil que fuera, fue un paso hacia la comprensión total de quién era ella y las complejidades que moldearon su existencia. Mi padre, mi madre, mi abuelo, todos tenían una historia que se entrelazaba en la red del destino. Yo soy producto de esa historia, y ahora es el momento de entender y aceptar cada capítulo, murmuró Xiusa para sí misma. Mientras hojeaba viejos álbumes de fotos y documentos polvorientos. Las palabras de Andrei en la carta resonaron en su mente: esta búsqueda de la verdad no se trata solo de mí, sino de construir puentes donde antes existieron abismos. Se trata de reconciliación. Xiusa sintió el peso de estas palabras, como si su padre la estuviera guiando a través de las sombras del pasado. Las conversaciones con familiares que todavía estaban presentes ofrecieron piezas del rompecabezas. Los relatos de su madre, los recuerdos de parientes lejanos y las historias compartidas por los amigos de su padre fueron todos fragmentos que encajaron, creando una imagen más clara del pasado. La transformación de Xiusa no consistió solo en comprender su historia, sino en aceptar sus imperfecciones y estar dispuesta a perdonar. Las cicatrices emocionales que alguna vez fueron fuentes de dolor se han convertido en marcas de crecimiento y resistencia. Estaba emergiendo de la oscuridad una nueva versión de sí misma. El perdón es la clave para liberar el peso del pasado. Solo a través de él puedo construir mi propio camino, independientemente de las sombras que me persiguen, reflexiona Xiusa, mientras contempla la ciudad a través de la ventana de su apartamento. El viaje, sin embargo, estuvo lejos de estar completo. La carta de Andrei contenía solo una parte de la historia y Xiusa anhelaba desentrañar los misterios restantes. Su búsqueda de la verdad la llevó por nuevos caminos, algunos más tortuosos que otros, pero cada paso fue una expresión de su determinación. Entre archivos polvorientos y viejos recuerdos, Xiusa encontró una carta amarillenta que desencadenaría un giro dramático en su búsqueda de la verdad. La carta, que databa de una época anterior a su propia existencia, era un eslabón perdido, un mensaje silencioso que había permanecido oculto durante décadas. Al abrir el sobre con manos temblorosas, Xiusa encontró las palabras escritas a mano de su madre, Sina. La pintura descolorida sacó a la luz confesiones y reveló una historia que ella nunca había imaginado. La verdad estaba ante ella, envuelta en líneas tortuosas y emociones contenidas. Querido Andrei, ya no puedo cargar con el peso del silencio. Es hora de revelar la verdad que he ocultado durante tanto tiempo. Xiusa no solo es hija de Slavik, sino también de otro hombre, un hombre cuyo nombre nunca he pronunciado. Me vi obligada a elegir entre mi verdadero amor y la insoportable presión de mis padres. Este hombre, cuya existencia oculté, es el verdadero padre de Xiusa. Su herencia genética corre por sus venas, dando forma a la esencia de quién es ella. Solo os pido que algún día encontréis la fuerza para decirle la verdad, para que conozca la realidad de su linaje. Con remordimiento. Otro. Las palabras de la carta resonaron en el silencio de la habitación, reverberando en la mente de Xiusa como un golpe inesperado. Su padre biológico, hasta entonces un oscuro misterio, surgió de las sombras del pasado. La búsqueda de sus raíces adquirió una nueva dimensión, una capa adicional de complejidad. La mente de Xiusa estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era este hombre mencionado por Sina? ¿Cuál fue tu historia? Y, sobre todo, ¿cómo afrontaría esta impactante revelación? El torbellino de emociones amenazó con ahogarla, pero la determinación de Xiusa solo se intensificó. Decidida a afrontar esta verdad oculta, Xiusa inició una nueva fase en su búsqueda. Cada pista, cada fragmento de información, era ahora un hilo hacia la identidad de su padre biológico.
El camino que tenía por delante estaba nublado por la incertidumbre, pero ella estaba dispuesta a desentrañar cada enigma, por doloroso que fuera. Mientras compartía el descubrimiento con quienes la rodeaban, Xiusa enfrentó reacciones encontradas. Algunos expresaron sorpresa y compasión, mientras que otros ocultaron sus propios secretos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una intrincada red de relaciones y elecciones pasadas. El siguiente capítulo de la vida de Xiusa prometía ser un viaje tumultuoso, donde la búsqueda de identidad se entrelazaba con las complejidades del amor y la herencia. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ella, la sombra del hombre desconocido que ahora estaba tomando forma a través de las palabras de Sina. La determinación que ardía en los ojos de Xiusa la impulsó hacia lo desconocido, en busca del hombre que, hasta entonces, era solo una sombra en su existencia. Cada ciudad, cada pueblo que exploró ofreció nuevas pistas, llevándola más profundamente en el intrincado tapiz de su propia historia. La primera parada fue un pequeño pueblo, donde se rumoreaba sobre un hombre misterioso que había dejado un impacto duradero. Hablando con residentes mayores, Xiusa descubrió que su padre biológico era conocido por sus buenas obras, pero su abrupta partida había dejado a la comunidad en suspenso. Mientras exploraba los rincones olvidados de estos lugares, se encontró con rostros que guardaban secretos enterrados durante mucho tiempo. Historias de amor prohibido y separación dolorosa resonaron en los estrechos callejones y tocaron el corazón de Xiusa. Cada revelación la acercó a la verdad, pero también arrojó sombras sobre el destino de su padre. Hablando con quienes compartieron parte de su pasado con su padre biológico, Xiusa se dio cuenta de que sus recuerdos estaban entrelazados con las historias de otras personas. Surgió una compleja red de relaciones que conectaba destinos de maneras impredecibles. En una aldea remota, Xiusa se encontró con un anciano que había estado guardando secretos durante décadas. Compartió una narrativa entrelazada con la suya propia, una narrativa que involucraba sacrificios, decisiones difíciles y el precio pagado por seguir el amor verdadero. Los ojos del anciano reflejaban la melancolía del pasado, y sus palabras eran como hilos que unían los destinos de Xiusa y su padre perdido. La búsqueda incesante la llevó a una encrucijada, donde cada pista abrió el camino a nuevos misterios. Encuentros inesperados e historias enterradas surgieron a medida que Xiusa profundizaba en su propia genealogía. Cada revelación resonó en su alma, provocando una montaña rusa de emociones. El sol se ponía sobre una ciudad antigua, donde Xiusa descubrió una pieza crucial del rompecabezas de su padre. Una carta, amarillenta por el tiempo, contenía palabras que hacían eco de la verdadera esencia del hombre que estaba buscando. Una elección difícil, una promesa incumplida y un amor que había resistido la prueba del tiempo. En una habitación silenciosa, rodeada de fotografías antiguas y recuerdos olvidados, Xiusa sintió la presencia de su padre biológico más cerca que nunca. Cada ciudad, cada historia compartida, se convirtió en un capítulo revelador de su propia saga. La búsqueda continuó, impulsada por un hambre insaciable de respuestas. Xiusa sabía que la verdad no se refería solo a su padre, sino también a ella misma y al viaje que la había traído hasta allí. Cada paso la acercaba al fatídico encuentro que cambiaría su vida para siempre. El incansable viaje de Xiusa la llevó a un punto culminante, donde los hilos del destino se entrelazaron con la historia de su familia paterna. El encuentro con parientes lejanos trajo una oleada de emociones y revelaciones, transformando la búsqueda solitaria en una conexión viva con sus raíces. Al entrar a la casa de su familia paterna, Xiusa fue rodeada de cálidos abrazos y sonrisas de bienvenida. El murmullo de animadas conversaciones resonaba en las paredes, mientras las historias del pasado fluían como ríos represados desde hacía mucho tiempo. La sala se llenó de fotografías que contaban la historia de su padre biológico, revelando facetas de su vida que ella nunca había imaginado. Familiares lejanos se acercaron y compartieron recuerdos de la infancia, anécdotas divertidas y detalles íntimos sobre el hombre que ahora cobró vida a través de sus palabras. Cada cuenta agregó una nueva capa a la imagen de su padre, llenando los vacíos que había dejado la búsqueda. Xiusa escuchó atentamente, observando cada detalle como si fuera una pieza esencial de su propio rompecabezas existencial. Escuchar sobre las aventuras, desafíos y pasiones de su padre biológico fue como desbloquear los capítulos perdidos de su propia historia. Lágrimas y sonrisas se mezclaron en su rostro, pintando un retrato emocional del viaje que la había traído hasta aquí.
Las narraciones se desarrollaron como una película, transportando a Xiusa a momentos que nunca había experimentado, pero que ahora eran parte inseparable de su identidad. El amor, la tristeza y el coraje de su padre resonaron en las palabras de familiares que, hasta entonces, habían sido desconocidos para ella. Tenía un corazón generoso, siempre dispuesto a ayudar, comparte una tía lejana, con los ojos brillantes de ternura. Recuerdo cuando enfrentó desafíos y nunca se rindió. Era un hombre increíble y tienes mucho de él en ti. Estas palabras tocaron una fibra sensible en Xiusa, ofreciendo una validación tangible de sus propias experiencias y características. El encuentro con la familia paterna no fue solo una reunión de lazos de sangre, sino una celebración de la herencia compartida, una celebración de la continuidad de la vida. A medida que avanzaba la noche, la cena se desarrolló como una fiesta de celebración. Risas, música e historias se entrelazaron formando un tapiz vivo que unió generaciones. Xiusa estaba agradecida de haber encontrado esta parte de su identidad, una pieza que ahora encaja perfectamente en su rompecabezas personal. La decisión de enfrentarse a su madre, Sina, pesaba sobre Xiusa como una mezcla de determinación y aprensión. El deseo de reconciliación la impulsó a concertar un encuentro, momento que se desarrollaría como un capítulo crucial de su viaje. Llegó el día de la reunión y Xiusa sintió que su corazón latía aceleradamente mientras se dirigía al lugar elegido. Sina esperó ansiosa, consciente de la gravedad de la conversación que estaba a punto de tener lugar. La escena quedó envuelta en una atmósfera llena de emociones reprimidas e historias no contadas. Cuando se encontraron, un silencio tenso impregnó el aire antes de que Xiusa, reuniendo valor, comenzara a compartir los descubrimientos que el viaje de autodescubrimiento le había revelado. Cada palabra era un puente entre el pasado y el presente, un intento de unir los fragmentos de una desgastada relación materna. Descubrí tantas cosas, madre, comenzó Xiusa, su voz resonaba con la urgencia de sus emociones. Mi padre, Andrei y tú teníamos un amor profundo y verdadero. Las mentiras que nos dijeron destrozaron a nuestra familia, pero ahora sé la verdad. Sina escuchó atentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y tristeza. Mientras Xiusa compartía detalles sobre su relación prohibida, su separación forzada y su doloroso escape, la complejidad de la narrativa se desarrolló ante ellos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sina, una expresión de pena y arrepentimiento. Creí las mentiras, Xiusa. La influencia de mis padres me cegó y me costó muy caro. Perdí años con el hombre que amaba y, lo que es peor, te alejé de tu padre. La confesión de Sina provocó un torrente de emociones en ambos. Xiusa, a pesar del dolor, vio la sinceridad en los ojos de su madre y la comprensión comenzó a florecer como una flor reticente bajo el sol de la verdad. No estoy aquí para acusar, mamá. Estoy aquí para comprender, para buscar la reconciliación, continuó Xiusa. Perdí mucho tiempo sin conocer a mi padre y quiero que hagamos las paces. Quiero construir una relación que perdimos. Sina, con manos temblorosas, las extendió en un gesto de entrega y aceptación. Te pido perdón, Xiusa. Sé que las palabras no pueden borrar el pasado, pero estoy dispuesto a intentarlo. ¿Podemos empezar de nuevo? La reconciliación comenzó a florecer en ese momento, como una semilla plantada en tierra fértil. Madre e hija aprovecharon la oportunidad de construir un puente sobre las turbulentas aguas del pasado, trazando un camino hacia un futuro donde la verdad y la comprensión pudieran prosperar. El viaje de Xiusa hacia la verdad de su historia familiar continuó desarrollándose, revelando profundas capas de perdón y curación. Si bien el capítulo anterior le trajo la reconciliación con su madre, ahora se encontró ante el desafío de perdonar a su padre, Andrei, un hombre que había sido separado de ella por fuerzas fuera de su control. Los días transcurrieron en una delicada danza entre luces y sombras, mientras Xiusa navegaba por las tumultuosas aguas de sus propios dolores y resentimientos. Cada paso del viaje requirió valentía al enfrentar las heridas del pasado que habían moldeado su visión del amor y la familia. Con el firme apoyo de su madre y de la nueva familia paterna que había encontrado, Xiusa decidió buscar ayuda profesional. Terapeutas expertos se convirtieron en guías en su viaje, brindándole herramientas para desenredar los nudos emocionales que se habían acumulado a lo largo de los años. En intensas sesiones, Xiusa confrontó la raíz de su dolor y comenzó a comprender el complejo papel que había desempeñado su padre en su historia.
Las palabras del terapeuta resonaron en el silencioso consultorio: perdonar no es olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento. Xiusa absorbió estas palabras como una brújula en medio de una tormenta emocional. Se dio cuenta de que el perdón no absolvería el pasado, pero dejaría espacio para un futuro menos cargado. Las noches se hicieron largas, llenas de profundas reflexiones y de lágrimas. Xiusa se encontró frente a decisiones difíciles: dejar que el peso del resentimiento la arrastrara hacia abajo o abrazar la libertad que le ofrecía el perdón. El camino hacia el perdón no fue fácil, pero la determinación de Xiusa la empujó hacia adelante. En un momento de claridad, le escribió una carta a su padre, expresando su dolor, pero también abriendo espacio a la posibilidad de un entendimiento mutuo. Cada palabra era un hilo conductor, un puente sobre las aguas turbulentas que las separaban. El viaje de Xiusa a través de su propia esencia la llevó por caminos inexplorados, donde se abrieron ante ella nuevos horizontes. Mientras caminaba por los pasillos del autodescubrimiento, se cruzó con almas bondadosas y corazones compasivos que iluminaron su camino. Entre las páginas de la vida, Xiusa encontró un nuevo capítulo, marcado por el descubrimiento de un amor inesperado. Su corazón, todavía marcado por las batallas del pasado, encontró consuelo en los gestos suaves y las palabras amorosas de un hombre que parecía haber sido enviado por el destino para aliviar el dolor que llevaba. Xiusa, cada página de tu historia es única y valiosa. Me siento honrado de ser parte de esta narrativa, dijo, con ojos que reflejaban comprensión y aceptación. Se permitió sumergirse en este nuevo océano de emociones, donde la envolvieron suavemente oleadas de afecto y complicidad. Cada risa compartida y cada mirada significativa eran como notas de una melodía recién descubierta, trayendo armonía a su corazón. En los diálogos cotidianos, Xiusa descubrió la belleza de un amor que florecía incluso en las grietas del pasado. Su corazón, una vez marcado por las cicatrices de la decepción, comenzó a latir al compás de una sinfonía que resonaba con esperanza y renovación. A veces el amor aparece cuando menos lo esperamos, en los momentos en que más lo necesitamos, le confesó el dulce compañero, cuyo nombre se había convertido en una melodía familiar en su vida. Conversaciones bajo la luz de la luna y paseos por los parques se convirtieron en el telón de fondo de una historia que se desarrolló de forma natural. El nuevo amor trajo consigo un sentido de pertenencia y la promesa de un mañana más ligero. Xiusa, sin embargo, sabía que este capítulo apenas comenzaba. Su corazón, a pesar de encontrar consuelo en este nuevo afecto, aún contenía las páginas no leídas de su propio viaje. Las sombras del pasado, ahora disipadas, continuaron dando forma a su visión del presente y el futuro. Somos como libros abiertos, cada página revela un capítulo diferente de nosotros mismos, dijo la gentil amante, tomándole la mano con ternura. El futuro parecía prometedor, pero Xiusa era consciente de que le aguardaban nuevos desafíos. El descubrimiento de nuevos amores no borró las marcas del pasado, pero arrojó una delicada luz sobre el camino a seguir. Superación, perdón y, ahora, reconstrucción. Con la reconciliación de su madre, Sina, y su padre, Andrei, y un nuevo amor alegrando sus días, Xiusa decidió embarcarse en el desafiante viaje de la reconstrucción familiar. Al decidir unir los hilos del destino que una vez fueron desenredados por el dolor y la desconfianza, Xiusa mostró una fuerza interior impresionante. Los desafíos de la vida no desaparecieron por completo, pero ella decidió afrontarlos de frente, decidida a crear un hogar donde floreciera el amor. Mamá, papá, estamos escribiendo juntos una nueva historia. Una historia de amor, redención y unidad. Expresó Xiusa, con ojos que reflejaban la esperanza de un futuro mejor. El proceso de reconstrucción no fue sencillo. Fue como armar un rompecabezas complejo, donde cada pieza representaba una parte de la familia que estaba siendo rescatada del olvido. La terapia familiar se ha convertido en un aliado indispensable, guiándolos a través de complejidades emocionales y ayudándolos a construir una base sólida. Las conversaciones abiertas se convirtieron en la principal herramienta de reconstrucción. Sina, Andrei y Xiusa compartieron sus vulnerabilidades y miedos, disolviendo las barreras que los habían separado durante tanto tiempo. Las sonrisas y las lágrimas fueron testigos silenciosos del renacimiento de una familia que alguna vez estuvo fragmentada. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestros vínculos y aprender unos de otros, dijo Sina, con gratitud en sus ojos.
Las noches se convirtieron en momentos de reflexión y fortalecimiento de vínculos. Sentados alrededor de la mesa, compartieron comidas donde el amor fue el ingrediente principal. Pequeños pero significativos gestos se convirtieron en la argamasa que mantuvo unidos los ladrillos de la reconstrucción. El nuevo amor en la vida de Xiusa aportó una dimensión adicional a este viaje. Su amable y cariñoso compañero se convirtió en un aliado en la construcción del hogar que todos querían. Juntos enfrentaron desafíos y celebraron victorias, fortaleciendo los cimientos de una nueva era para la familia. El viaje de Xiusa continuó su intrincada trama, llevándola más allá de los límites familiares y hacia el territorio más íntimo de su identidad. La necesidad de aceptar y redefinir sus valores se convirtió en un capítulo crucial, desafiándola a cuestionar las viejas creencias que moldearon su visión del mundo. Xiusa, inmersa en la búsqueda de la verdad y la reconciliación familiar, se dio cuenta de que su propia identidad estaba en constante evolución. Al enfrentarse a su pasado, se encontró cara a cara con valores que durante mucho tiempo había considerado inquebrantables. Sin embargo, la vida, con su complejidad, la empujó a reconsiderar y redefinir el significado de conceptos como el perdón, el amor y la familia. La conversación franca y abierta con su nueva familia paterna también jugó un papel crucial en este proceso. Al compartir sus historias y experiencias, Xiusa conoció perspectivas que desafiaban sus puntos de vista preestablecidos. Este intercambio de narrativas no solo la enriqueció, sino que también la llevó a cuestionar la rigidez de ciertos valores que llevaba consigo. A veces hay que dejar de lado viejas certezas para encontrar un nuevo significado. Dijo su tía paterna, una mujer sabia cuyas palabras resonaron en la mente de Xiusa. El viaje de Xiusa no consistió solo en buscar raíces perdidas, sino también en explorar con valentía quién era ella y en quién podía llegar a ser. La aceptación, en este contexto, no era solo una aceptación de los demás, sino una profunda aceptación de uno mismo, con todas sus contradicciones y posibilidades. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Xiusa se encontró frente a un espejo metafórico, reflexionando sobre los valores que llevaba consigo. Las lecciones aprendidas en su viaje de autodescubrimiento la obligaron a repensar lo que realmente importaba en su vida. Descubrió la belleza en la flexibilidad, la capacidad de adaptarse al cambio y en redefinir sus propios límites. También jugó un papel fundamental la conversación con un terapeuta, que se convirtió en un sabio guía en este viaje. Juntos, exploraron las capas más profundas de la psique de Xiusa, desenterrando valores profundamente arraigados y cuestionando la relevancia de cada uno en el contexto de su nueva realidad. Aceptar el cambio es aceptar la vida, aconsejó el terapeuta, cuyas palabras resonaron como un mantra a lo largo de su viaje. Redefinir los valores no fue un proceso lineal. Fue una danza entre tradición e innovación, entre lo viejo y lo nuevo. Xiusa aprendió que la fuerza no solo radica en la resistencia, sino también en la capacidad de doblegarse ante las inevitabilidades de la vida. Fue durante una tarde soleada que Xiusa, inspirada por la necesidad de conectarse consigo misma de una manera única, incursionó en el mundo de la pintura. Las pinceladas se convirtieron en una extensión de sus emociones, una forma de dar vida a sentimientos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Frente a un lienzo en blanco, descubrió un canal para liberar la complejidad de su viaje. Los colores bailaron en sus dedos, expresando el dolor, la alegría, la pérdida y la esperanza que la acompañaron. Cada pincelada era un suspiro de alivio, un grito silencioso que resonaba en las paredes de su improvisado estudio. El arte se convirtió no solo en una forma de expresión, sino en un espejo de su alma cambiante. La pantalla es un refugio, un lugar donde las palabras fallan y las emociones cobran vida, murmuró Xiusa para sí misma, mientras su pincel trazaba líneas que contaban historias no dichas. La pintura, con sus matices e imperfecciones, se convirtió en un diario visual de su viaje. Cada obra contaba una parte de la historia que las palabras no podían captar por completo. Era un lenguaje universal que trascendía las barreras de la razón, comunicándose directamente con quienes se permitían sentir. Descubrir esta pasión trajo una nueva dimensión a la vida de Xiusa. No fue solo una espectadora de su propia narrativa, sino una artista que transformó sus experiencias en obras de arte que resonaban con la verdad y la autenticidad. El dolor se transformó en belleza, la tristeza en colores vibrantes y la esperanza en líneas fluidas que danzaban en la pantalla.
Mientras Xiusa se dedicaba a su nueva pasión, también encontró una sensación de propósito y realización. Cada obra de arte se convirtió en un paso hacia la curación, una forma de trascender la adversidad y celebrar la belleza que surge de las cenizas del pasado. En medio de las páginas del destino, Xiusa se encontró frente a un capítulo que resonaba con la promesa de renacimiento. Cada palabra, cada experiencia, preparaba el escenario para un nuevo viaje, donde ella abandonaría las sombras del pasado y abrazaría la luz de un nuevo comienzo. Fue en un amanecer lleno de esperanza que Xiusa se vio inmersa en este proceso de transformación. El sol proyectaba sus rayos dorados sobre la ciudad, mientras ella, con mirada decidida, decidía dejar atrás el peso que la había acompañado durante tanto tiempo. Era hora de deshacerse de las vestiduras del sufrimiento y emerger como una nueva mujer, fortalecida por las cicatrices que adornaron su camino. Cada paso que doy es un acto de renacimiento. Susurró Xiusa al viento, como si las palabras fueran llevadas más allá del horizonte. El proceso de renacimiento no se limitó a un simple cambio externo, sino que implicó una profunda metamorfosis del alma. Xiusa enfrentó sus propias vulnerabilidades, aceptó sus imperfecciones y aprendió a amar a la mujer en la que se convirtió en el proceso. La cicatriz en su corazón, que alguna vez fue una herida abierta, ahora representaba la resiliencia que la hacía más fuerte. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Xiusa sintió la mirada curiosa de la gente que la rodeaba. Se dio cuenta de que cada mirada era un paso de página, una oportunidad para crear una nueva narrativa que reflejara su verdadera esencia. Cada interacción era una danza entre el pasado y el presente, una celebración de quién era ella y quién estaba destinada a ser. Mientras experimentaba el renacimiento, Xiusa también encontró aliados inesperados. Amigos que compartieron su viaje de transformación, aportando sus propias historias entrelazadas. Juntos, formaron un tapiz de experiencias, cada hilo contando una parte única de esta narrativa colectiva. El renacimiento no es un viaje solitario, sino una danza entre almas que se apoyan mutuamente. Reflexionó Xiusa, observando la interconexión de vidas a su alrededor. La vida, ahora teñida de vibrantes tonos de optimismo, se desarrolló ante Xiusa como un libro abierto. Estaba lista para explorar cada página, consciente de que la historia aún se estaba escribiendo. La ciudad, bañada por la luz dorada del atardecer, vio a Xiusa en una profunda búsqueda de sus raíces. Cada paso que daba por las calles familiares era un baño en el charco de la memoria, un regreso al pasado que, aunque lejano, permanecía vivo en cada rincón y en cada edificio. Al entrar en la escuela, donde las risas infantiles resonaban en su mente, Xiusa sintió una oleada de nostalgia. Los recuerdos surgieron del pasado, pintando el presente con los brillantes colores de la juventud. Amigos de toda la vida, ahora adultos, la saludaron con cálidas sonrisas e historias que hicieron brotar lágrimas de alegría de los ojos de Xiusa. Lo recuerdo como si fuera ayer. Siempre fuiste el alma del grupo. Dijo Antón, un amigo de la infancia, mientras caminaban por los pasillos de la escuela. El viaje de reconexión no se limitó solo a lugares familiares, sino también a la resurrección de amistades que el tiempo había silenciado. Los acogedores cafés se convirtieron en testigos de conversaciones profundas, donde las risas se mezclaban con las viejas historias que permeaban el ambiente. A veces hay que retroceder para avanzar. Dijo Xiusa, levantando su taza de café a modo de brindis por el reencuentro con sus raíces. En el parque donde se desarrollaban los juegos infantiles, se encontró rodeada de recuerdos de inocencia y alegría. El columpio, ya oxidado por el tiempo, aún llevaba consigo las risas que resonaban en las tardes soleadas. Sentada en el banco que vio florecer las amistades, Xiusa se sumergió en un mar de reflexiones. El pasado es como una obra de teatro que continúa desarrollándose en nuestra mente. Murmuró Xiusa para sí misma, mirando las hojas caídas bailar con la brisa otoñal. Reconectarse con el pasado no fue solo un viaje físico, sino también una incursión en las páginas antiguas de la propia historia emocional. Los encuentros con viejos amores y la superación de desafíos le brindaron una comprensión más profunda de quién era ella y cómo estas experiencias moldearon la mujer en la que se convirtió. La vida es un lienzo en constante evolución y cada pincelada del pasado contribuye a la obra maestra que estamos creando. Compartió Xiusa con su vieja amiga Ekaterina. La ciudad, con sus rincones familiares e historias entrelazadas, brindó a Xiusa una perspectiva holística de su viaje.
Mientras el anochecer pintaba el cielo con tonos naranja y rosa, sintió una profunda gratitud por cada capítulo, cada giro que la había traído hasta este momento. La ciudad, envuelta en un silencio sereno, vio a Xiusa emprender un viaje interior. Su búsqueda de la verdadera felicidad la llevó por callejones y callejones, no solo físicos, sino también por los pasillos secretos de su propia alma. Las preguntas sobre el significado de la felicidad resonaban en sus pensamientos mientras exploraba las profundidades del ser. Mientras Xiusa caminaba por las calles iluminadas por suaves luces nocturnas, reflexionaba sobre las definiciones convencionales de felicidad. Los logros y las relaciones habían sido considerados pilares fundamentales, pero ahora buscaba una comprensión más intrínseca. En un acogedor café, compartió sus pensamientos con un amigo de confianza. La felicidad radica en ser fiel a uno mismo, en encontrar la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Dijo Xiusa, con la mirada perdida en las llamas danzantes de la vela sobre la mesa. Su amigo Iván asintió sabiamente, reconociendo la complejidad de la búsqueda interior. Juntos, exploraron los rincones de la mente de Xiusa, descubriendo profundas capas de autenticidad. Mientras compartía sus descubrimientos y preguntas, Xiusa llegó a comprender que la verdadera felicidad radicaba en aceptar plenamente quién era ella. Es como si estuviera desenvolviendo capas de una cebolla, exponiendo mi verdadero yo. Murmuró Xiusa, mirando al horizonte nocturno. El viaje interior de Xiusa no estuvo exento de desafíos. Enfrentar miedos y traumas, afrontar decisiones difíciles y aceptar las imperfecciones fueron pasos cruciales. En una sesión de terapia, se sumergió en las turbulentas aguas de sus emociones, navegando por los desafíos que habían marcado su viaje hasta ese momento. La verdadera felicidad radica en aceptar nuestras cicatrices, ya que cuentan la historia de quienes somos. Compartió su terapeuta, Elena, mientras guiaba a Xiusa a través del laberinto de sus recuerdos. La noche, envuelta en un manto de estrellas, vio a Xiusa sumergirse en la última frontera de su búsqueda interior, la aceptación total del pasado. Las calles, ahora silenciosas, le sirvieron de escenario donde se enfrentaría a las sombras y fantasmas que atormentaban sus recuerdos. Xiusa, con mirada decidida y corazón abierto, revisó los lugares que marcaron su pasado. Cada esquina, cada calle, resonaba con ecos de momentos que alguna vez deseó olvidar. En un banco de un parque deteriorado por la intemperie, reflexionó sobre las lecciones que le había enseñado el pasado. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo cambiar cómo elijo afrontarlo ahora. Murmuró Xiusa para sí misma, mirando las estrellas de arriba. Su camino la llevó a un antiguo parque, donde las sombras de los árboles danzaban a la luz de la luna. Sentada en un columpio solitario, Xiusa dejó que sus recuerdos flotaran como hojas en el viento. Una voz suave resonó en su mente, recordándole las palabras de la terapeuta Elena sobre la importancia de aceptar el pasado. Frente a sus recuerdos más dolorosos, Xiusa habló con su propia voz interior, una conversación franca sobre arrepentimientos y elecciones. Entendió que el pasado no se podía reescribir, pero sí se podían releer sus páginas desde una nueva perspectiva. Cada capítulo, ya sea de alegría o de dolor, contribuyó a la historia única que fue Xiusa. Aceptar mi pasado no significa probarlo todo, sino reconocer que he crecido a pesar de todo. Susurró Xiusa, las palabras fluían como un río sereno. En un acogedor café, compartió sus reflexiones con una vieja amiga, Natasa. Las palabras fluyeron entre ellos como un cálido abrazo, un testimonio de su viaje compartido de crecimiento y autodescubrimiento. La aceptación no es un olvido, sino una elección consciente de seguir adelante sin las cadenas del resentimiento. Expresó Natasa, sus ojos reflejaban la sabiduría de una vida vivida. El amanecer, con sus rayos dorados, anunció el inicio del capítulo 24 del viaje de Xiusa. Después de aceptar el pasado, se lanzó de cabeza a una búsqueda profunda para descubrir la verdadera esencia que latía dentro de ella. Entre los parques y plazas de la ciudad, Xiusa se permitió vagar por las galerías de su alma, explorando los rincones escondidos de sus deseos y anhelos más profundos. Una visita a una exposición de arte despertó la llama de la creatividad que ardía en él desde la infancia. Cada pincelada cuenta una historia, así como cada experiencia moldea quiénes somos. Murmuró Xiusa frente a una obra que parecía reflejar sus propios sentimientos. Inspirada por el arte,
decidió reavivar su pasión por la pintura. Con un caballete, pinceles y una paleta de colores, Xiusa se entregó a la expresión visual de sus emociones. Cada trazo fue una extensión de su viaje, transformando el lienzo en un espejo de su alma. En una conversación con una amiga, Lena, Xiusa compartió su despertar a una nueva comprensión de sí misma. Encontrar mi verdadera esencia es como desenredar las capas de una cebolla. Con cada descubrimiento, me acerco al núcleo auténtico. Confesó Xiusa, mientras el aroma del café llenaba el ambiente acogedor. El viaje de autodescubrimiento llevó a Xiusa a participar en talleres y eventos alineados con sus pasiones. Participó en actividades que la desafiaron y la inspiraron a crecer. En lo alto de una colina, en una clase de yoga al aire libre, Xiusa encontró una profunda conexión consigo misma, perdiéndose en los movimientos fluidos que hacían eco de la danza de su propia existencia. La verdadera esencia está en la sincronicidad entre quién soy y quién quiero ser. Reflexionó Xiusa, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos rosados y dorados. Su decisión de dedicarse a ayudar a otros que enfrentan desafíos similares resonó como una melodía de compasión en su corazón. Xiusa se lanzó de lleno a iniciativas sociales, grupos de apoyo y organizaciones dedicadas a la sanación emocional y la reconciliación familiar. Cada historia es única, pero las cicatrices suelen ser similares. Estoy aquí para ser una luz guía en el viaje de cada persona, dijo Xiusa, mientras compartía experiencias y consejos durante una sesión de grupo. Una noche estrellada, Xiusa se encontró frente al público en un evento comunitario. Su voz resonó en los corazones de quienes buscaban esperanza y comprensión. A veces la verdadera curación comienza cuando abrimos las puertas a nuestro pasado y aceptamos cada parte de nuestra historia. Proclamó Xiusa, animando a otros a recorrer el camino de la autenticidad. Su propósito se expandió más allá de los límites del viaje mismo. Xiusa se involucró en programas educativos, ofreciendo conferencias y talleres en escuelas y comunidades locales. Cada palabra, cada consejo, fue un hilo de esperanza extendido a quienes buscaban comprender sus propias narrativas. La verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad. Cuando nos permitimos ser auténticos encontramos una verdadera conexión con los demás. Aconsejó Xiusa, mientras un grupo de jóvenes escuchaba atentamente. En cada rincón de la vida de Xiusa ocurrieron encuentros inesperados. Un hombre de mediana edad, Anton, se acercó a ella después de una emotiva charla. Tu historia resonó profundamente en mí. Yo también estaba perdido en mi pasado, pero tus palabras me dieron el coraje para enfrentar la verdad. Confesó Anton, mirando a Xiusa a los ojos con gratitud. En una sala de apoyo, María, una joven madre, encontró consuelo en las palabras de Xiusa durante una reunión de grupo. Me diste la esperanza de que incluso en medio de la oscuridad, podemos encontrar la luz. Agradeció María, estrechando la mano de Xiusa como un gesto silencioso de unidad. El impacto de Xiusa no conoció fronteras. Sus discursos fueron como faros guía para quienes se sentían perdidos en sus propias historias. Las redes sociales se hicieron eco de mensajes de gratitud e historias de transformación inspiradas en sus experiencias. En un acogedor café, Xiusa conoció a Elena, una joven artista cuyas emociones encontraron expresión en las pinceladas de sus lienzos. Tu viaje despertó algo en mí. Encontré inspiración en tus palabras para explorar mi propio dolor y convertirlo en arte. Dijo Elena, sosteniendo una taza de café como si contuviera los fragmentos de su nuevo viaje. El capítulo reveló que más allá de sus propias cicatrices, Xiusa se ha convertido en una fuente de coraje para que otros exploren sus heridas y abracen la curación. Su impacto en la vida de los demás fue como una ola de cambio, que rompió barreras emocionales y permitió a las personas imaginar un futuro renovado. Cada uno de nosotros es un capítulo en constante evolución, dijo Xiusa durante una sesión de grupo. Y, juntos, podemos escribir historias de resiliencia y amor. En un encuentro casual con su mejor amiga, Olga, Xiusa compartió la epifanía que se apoderó de ella. Olga, el amor no se trata solo de romance. Se trata de esas conexiones sólidas, de cómo cada persona en nuestras vidas contribuye a la riqueza de nuestro ser. Dijo Xiusa, sonriendo mientras los rayos del sol bailaban en sus ojos. Olga asintió y asintió. A veces olvidamos la belleza de los vínculos que tenemos. Siempre estamos buscando algo más,
pero lo que ya tenemos es muy valioso. Reflexionó Olga, mirando al horizonte. Xiusa se dedicó a fortalecer estos preciosos vínculos. En un animado almuerzo con su familia, expresó su cariño y agradecimiento. Tú eres la base de mi viaje, la razón por la que puedo aventurarme con confianza en terrenos desconocidos. Dijo Xiusa, sus ojos se encontraron con los ojos amorosos de su madre, Sina. La comunidad que se había formado alrededor de Xiusa también fue testigo de su devoción al amor. Durante un evento benéfico, se acercó a voluntarios dedicados que compartían su pasión por marcar la diferencia. El amor es el combustible que nos impulsa a ayudar a los demás. Juntos, podemos crear un impacto positivo en las vidas de quienes más lo necesitan. Proclamó Xiusa, mientras trabajaban codo con codo por una causa noble. La reafirmación del amor no se limitó a las conexiones humanas. Xiusa también encontró consuelo y alegría en su pasión por la pintura. En un acogedor estudio, se sumergió en los colores del lienzo, dejando que sus emociones fluyeran como pinceladas de amor y expresión. El viaje de Xiusa en busca de la verdad y la reconciliación se convirtió en una profunda exploración de la gratitud. Desde el despertar de un nuevo día hasta los momentos más delicados, incorporó la práctica diaria de la gratitud, descubriendo que esta simple actitud podía iluminar los rincones más oscuros de su alma. En una tarde soleada, mientras caminaba por los parques que marcaron su infancia, Xiusa compartió su nueva comprensión de la gratitud con su amiga más cercana, Natalia. La gratitud no es solo una lista de cosas por las que estoy agradecido. Es un estado de ánimo, una forma de ver el mundo. Cada rayo de sol, cada hoja que baila al viento, son pequeños regalos que merecen nuestro agradecimiento. Dijo Xiusa, su voz llena de una nueva serenidad. Natalia, cautivada por la perspectiva de Xiusa, respondió. A veces nos olvidamos de apreciar la sencillez de la vida. Creo que la gratitud nos ayuda a encontrar alegría en momentos cotidianos que de otro modo pasarían desapercibidos. Mientras se ponía el sol, Xiusa llevó su práctica de gratitud a un nuevo nivel, sintiendo una conexión profunda con cada respiración. Las palabras de su padre, Andrei, resonaban en su mente. La gratitud puede transformar incluso los días más oscuros. Encuentra la belleza en las pequeñas cosas, hija mía. El siguiente paso en el viaje de Xiusa fue compartir la práctica de la gratitud con su comunidad. En un encuentro con voluntarios, animó a todos a expresar su gratitud unos por otros. Reconozcamos la luz que cada persona aporta a nuestra vida. La gratitud es una cadena que une nuestros corazones. Proclamó Xiusa, mientras sonreía al equipo de voluntarios. Este viaje de gratitud también tuvo un impacto en su arte. Cada pincelada sobre el lienzo se convirtió en una expresión de aprecio por la belleza del mundo que lo rodeaba. Sus pinturas, llenas de colores brillantes y armonía, transmitían el mensaje de que la gratitud podía traducirse en formas visuales. El viaje de Xiusa continuó desarrollándose ante ella, revelando no solo los capítulos de su propia historia, sino también el legado de amor que estaba construyendo a su alrededor. Su compromiso no fue solo con sus descubrimientos personales, sino con la misión de difundir amor, coraje y esperanza donde quiera que fuera. En una tarde soleada, Xiusa participó en un evento comunitario para inspirar a los jóvenes en situaciones difíciles. Frente a un público atento, compartió sus experiencias, enfatizando la importancia de afrontar los obstáculos con amor propio. Cada uno de ustedes es una historia increíble esperando ser contada. Recuerda, el amor es la fuerza que nos impulsa incluso en los momentos más oscuros. Dijo Xiusa con voz llena de compasión. Después del evento, un joven llamado Alexei se acercó a ella con los ojos llenos de admiración. Tus palabras realmente me conmovieron. Nunca pensé que podría superar mis propios desafíos, pero ahora veo que el amor es la clave. Xiusa sonrió y ofreció palabras de aliento, creando una conexión que resonaría en las páginas del siguiente capítulo de su viaje. A lo largo del capítulo, Xiusa se involucró en proyectos caritativos, dedicando su tiempo a causas que tenían como objetivo difundir el amor y la esperanza. En un refugio para personas sin hogar, compartió historias, distribuyó comidas y escuchó. A veces lo único que necesitamos es un poco de amor para recuperar la esperanza. Dijo Xiusa, mientras le servía sopa caliente a un anciano sonriente. El legado de amor de Xiusa también se reflejó en su familia. Estaba decidida a crear un ambiente de amor y apoyo mutuo.
Su relación con Sina floreció y juntas, madre e hija, se convirtieron en catalizadoras de un cambio positivo. El amor transforma y estamos construyendo un futuro lleno de amor y comprensión. Dijo Xiusa, mirando a Sina a los ojos. A medida que se desarrolló el capítulo, Xiusa conoció a un grupo de voluntarios que compartían su pasión por difundir el amor. Juntos formaron una comunidad dedicada a realizar acciones que impactaran positivamente la vida de las personas que los rodeaban. Estamos construyendo un legado duradero, un legado de amor que seguirá creciendo, incluso cuando nuestras historias individuales se entrelazan con las de otras. Declaró Xiusa durante una reunión con los voluntarios. El amor que Xiusa compartía no tenía límites. Estaba decidida a crear un legado que trascendiera el tiempo, dejando marcas de amor, compasión y esperanza que serían recordadas por las generaciones venideras. El sol comenzó a salir por el horizonte, pintando el cielo con suaves tonos naranja y rosa. Xiusa, de pie en el umbral de un nuevo capítulo, sintió el calor de los primeros rayos del sol acariciando su rostro. Con el corazón lleno de esperanza, respiró hondo y se adentró en territorio desconocido, ansiosa por lo que le deparaba el nuevo comienzo. Caminando por las calles familiares de su ciudad, Xiusa reflexionó sobre el viaje que la trajo hasta aquí. Cada desafío, descubrimiento y lección moldearon a la mujer fuerte que ahora afrontaba el siguiente capítulo con confianza renovada. Sabía que el camino que tenía por delante no estaría exento de obstáculos, pero estaba preparada para afrontarlos con la sabiduría adquirida en sus experiencias. Al entrar en un acogedor café, Xiusa fue recibida por la risa amistosa de un barista familiar. «Xiusa, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo están las cosas?», preguntó, preparando su café favorito. «Todo está bien, Sergei. Estoy listo para comenzar algo nuevo, algo lleno de promesas y oportunidades», respondió ella sonriendo. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire cuando Xiusa tomó el primer sorbo y absorbió la energía revitalizante de la bebida. Su mente estaba llena de pensamientos sobre los próximos pasos de su viaje. Decidida a explorar nuevos horizontes, Xiusa se inscribió en un curso de arte en una reconocida escuela de bellas artes. Su pasión por la pintura, descubierta durante su viaje de autodescubrimiento, se convirtió ahora en una búsqueda de superación y expresión artística. Durante una clase de pintura, Xiusa conoció a Elena, una artista talentosa y un alma bondadosa. Los dos compartieron historias de vida y descubrieron conexiones sorprendentes en sus pasados. A veces hay que atravesar tormentas para encontrar el verdadero arcoíris, ¿verdad?, comentó Elena mirando la pantalla frente a ellos. Xiusa estuvo de acuerdo, reconociendo la verdad en las palabras de su nueva amiga. Su amistad se convirtió en una parte valiosa de su nuevo comienzo, brindándose apoyo e inspiración mutuos. Mientras se sumergía en clases de arte y construía relaciones significativas, Xiusa también trabajó como voluntaria en una organización que ayudaba a jóvenes en situaciones desfavorecidas. Su experiencia única y su profundo conocimiento la han convertido en una mentora muy solicitada, que brinda orientación e inspiración a quienes buscan un mejor camino. Una tarde de verano, Xiusa caminaba por el parque contemplando la exuberante vegetación que la rodeaba. Encontró a una mujer joven, María, sentada en un banco, aparentemente perdida en sus pensamientos. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó Xiusa, señalando el banco vacío al lado. María sintió con una sonrisa tímida y los dos empezaron a hablar. Xiusa compartió su historia y ofreció palabras de aliento, inspirando a María a creer en su propio potencial. A medida que se desarrollaba el nuevo capítulo de su vida, Xiusa también se embarcó en el viaje de una autora, compartiendo sus experiencias y aprendizajes en un libro. Su narración honesta e inspiradora ha cautivado a lectores de todo el mundo, difundiendo su mensaje de amor, resiliencia y renacimiento. Al caer la noche, Xiusa contempló la puesta de sol, reflexionando sobre las muchas páginas ya escritas y las innumerables que estaban por llegar. Su nuevo comienzo fue un lienzo en blanco, listo para ser llenado con los colores vibrantes de la vida.